A extensa presentación da Festa do Albariño 2018 tamén tivo como protagonistas o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. Juan Gil aproveitou a súa quenda para falar das actividades que organizará a entidade que dirixe, aínda que, como el mesmo afirmou, son as mesmas de anos anteriores, aínda que melloradas. Y que son básicamente las que se venían organizando en años anteriores también, con las mejoras que año a año se van introduciendo. En primer lugar es la 66 edición de la Fiesta del Albariño, del vino albariño Rías Baixas, la que se refiere a las casetas, en la cual hay este año, como en años anteriores también, 42 casetas. Saben que tradicionalmente había 40, pero el año pasado pudimos buscar localización para 2 más. En estas 42 casetas hay 44 bodegas, es decir, 2 se duplican, comparten espacio 2 bodegas en cada una. A cata concurso de Rías Baixas, de onde sairán os 3 premiados na edición do 2018, celebrarase no Parador de Cambados. En la presente edición hay 58 bodegas que han solicitado participar. La cata se celebrará, la cata es pública, cualquier persona que quiera ver cómo están catando los catadores del concurso lo puede hacer. Será los días 4, sábado y 5, domingo de agosto en el Parador de Cambados. Hemos seleccionado 20 catadores, de los cuales 10 son catadores del propio panel de cata del Consejo Regulador y otros 10 son catadores invitados. Cada año invitamos preferiblemente a personas distintas dentro del ámbito de la viticultura. A 8ª edición do túnel do Viño Rías Baixas estará presente tamén nesta celebración do 2 ao 5 de agosto con custe de 15 euros por entrada. 8ª edición del túnel del Vino Rías Baixas, en donde este año se presentan 60 bodegas con 161 marcas de vino. Es decir, cualquier persona que quiera conocer en profundidad cómo se está elaborando en Rías Baixas tiene a su disposición 161 marcas de vino amparadas por la denominación de origen. A cata temática de Rías Baixas, na que unhas 10 adegas presentarán os seus produtos e a colaboración co capítulo Serenísimo constitúen o total de actividades nas que participa o Consello Regulador presidido por Juan Gil.